¿Por qué Felipe II, que en realidad lo que se encuentra es, bueno, problemas heredados, pasa a convertirse de repente en una especie de culpable universal de todo lo que ocurre? Bueno, la valoración de Felipe II es una cuestión clave dentro de la historia de España, ¿no? La he tratado bastante en el libro Nueva Historia de España, ¿no? Y en general se ha abordado de una manera, yo creo que bastante errónea, porque se ha dado demasiado pábulo a la propaganda protestante y a la propaganda francesa, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta que Felipe II marca la época de mayor apogeo político y militar de España en toda su historia, ¿no? Marca también una época de esplendor cultural, de fuerza intelectual de España. Y, lógicamente, tenía muchos enemigos. De hecho, España se encontró durante toda esa época, durante más de un siglo, se encontró no solo con el ataque de los protestantes, con el ataque de los ingleses, con el ataque de Francia, con el ataque de los otomanos, sino que además entre todos ellos trataban constantemente de unir fuerzas para aplastar a España. Y este es la causa, por ejemplo, de las bancarrotas. Eso requirió un esfuerzo enorme que es difícil entender cómo pudo soportarlo el país. Efectivamente, porque se habla mucho de las 3 bancarrotas, pero lo asombroso es que el país seguía adelante después de cada una de ellas. Es increíble. Seguía adelante y ocasionando grandes derrotas a todos ellos. O sea, es normal que los protestantes y todos los demás tengan una visión negativa de Felipe II porque les estuvo derrotando una y otra vez. Hablemos de la cuestión de la contrarreforma específicamente. Es decir, la historiografía, incluso la que hemos estudiado los que ya tenemos unos años, tiende a presentarnos la reforma protestante como una especie de ola de libertad que se extiende por Europa, y por tanto la contrarreforma que lleva a cabo el Vaticano como una represión de esa libertad. Pero la realidad no es tan simple. No, la realidad es casi diríamos que la contraria. Digamos, el protestantismo lo que hizo fue fomentar guerras civiles por todas partes, Lutero mismo, claro, Erasmo de Rotterdam se lo reprochaba a Lutero y él decía, uy, eso no es nada comparado con lo que va a venir, porque citaba el Evangelio de San Juan, no he venido a traer la paz sino la espada. Entonces decía, lo que estáis viendo, estas guerras civiles que se están provocando, son una nimiedad al cabo en comparación con lo que tiene que venir. Es decir, que los protestantes eran el elemento agresor, por así decir, y extremadamente agresor. Realmente se impusieron en parte de Alemania simplemente basándose en los príncipes alemanes que lo que querían era quedarse con las propiedades de la Iglesia y de los católicos que no les obedecieran. Allí se impuso además la idea de la religión estatal, sobre la base de cuius regio, eius religio, ¿no? O sea, que según quien mandara, imponía su religión. Esto eran cosas nuevas y realmente cuando uno lee un poco lo que decía Lutero, pues ve que era una verdadera barbaridad. Crearon una serie no solo de conflictos, sino de, vamos a decir, inquisiciones a su manera. En Inglaterra, por ejemplo, cuando se impone el anglicanismo, masacran a miles de católicos. Esta es una cuestión importante, las matanzas de católicos de Isabel I. Sí. Son absolutamente brutales. Son brutales y además siguieron durante muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, la Inquisición, como mucho, causó la muerte de 2.000 personas en 3 siglos, ¿no? Pero los protestantes eran mucho más drásticos, liquidaban sin ningún reparo, ¿no? Entonces, el problema que se plantea muchas veces es, bueno, ¿por qué España tuvo que meterse en Flandes para salvar las almas de los herejes, que decían algunos, ¿no? Si quieren condenar, que se condenen. El problema era completamente distinto. El problema era que España, si no quería tener las guerras religiosas dentro, tenía que tenerlas fuera. Por eso Felipe II se preocupó muchísimo en las guerras religiosas de Francia, que medio arruinaron a Francia durante 80 años, ¿no? Pues Felipe II influyó mucho para que no perdieran los católicos, porque si perdían los católicos el problema se trasladaría de lleno a España. No hay que olvidar también que el enemigo principal de Felipe II en realidad eran los otomanos. El Imperio Otomano era era la gran superpotencia de la época, en realidad era potentísimo en todos los sentidos. Y amenazaba hacia el centro de Europa y por el Mediterráneo a España muy directamente. Enseguida hablaremos de ello cuando veamos
La cuestión de Lepanto. Volvemos enseguida con Pío Moa a seguir examinando aspectos de Felipe II. Pero sabemos ya lo suficiente para que Andrés Caparrós delante entonces la cabeza del Islam y que estaban amenazando al conjunto del continente. Bien, el enemigo principal de España era el Imperio Otomano, que amenazaba por una parte hacia el centro de Europa y por otra parte a España mismo, porque uno de sus objetivos era volver a imponer aquí al Andalus, ¿no? Y que quería imponerse en Roma, ¿no? Hacer que sus caballos comieran en las aras del Vaticano, ¿no? Era uno de sus proyectos, ¿no? Y realmente la flota otomana dominaba el Mediterráneo. Fue muy difícil derrotarla, ganó muchísimas batallas y se encontró también España con que Francia colaboraba intensamente con los otomanos. Esta es quizás la cuestión que más sorprende dentro cuando uno ve la cuestión geopolítica del momento. Es decir, uno entiende que Francia no quisiera estar con España, pero el rey de Francia estaba tan ciego por su voluntad de poder en el continente reemplazar a España como árbitro del poder continental como para no ver que un desembarco otomano en Italia a la propia Francia le iba a venir fatal. Sí, pero el hecho real, digamos que la política exterior francesa nunca tuvo muchos escrúpulos y sigue sin tenerlos, a decir verdad. Tenemos en relación con Marruecos, sí. El caso es que sistemáticamente se alió, facilitó armas, facilitó bases a los otomanos, incluso a costa de grandes pérdidas para los propios franceses, ¿no? Con el fin de destruir el poder español. Y no solo los otomanos, los protestantes, por ejemplo, los rebeldes flamencos, Guillermo de Orange, etcétera, estaban constantemente tratando de unir fuerzas para atacar en conjunto a España e Inglaterra, ¿eh? Esta situación en el Mediterráneo cambia hasta cierto punto con la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto se consigue una unión de Venecia, de la Santa Sede, de España, básicamente. Francia, por supuesto, se queda al margen y no digamos Inglaterra y los demás. Y termina en la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto, una victoria que se debió sobre todo a los españoles de Álvaro de Bazán, aunque los venecianos se atribuyen más de la cuenta el mérito, ¿no? Pues es que fue la primera vez que los venecianos se batían con bravura, eso también sí. Hay que decirlo, entonces hay que reivindicar. Inmediatamente se echaron atrás. Se pasaron al otro lado. Se pasaron es que lo de los venecianos tiene mérito. Sí, tiene mucho mérito. Una cosa sobre Lepanto, después de la victoria, que realmente fue esplendorosa, hemos visto hace un momento las cifras, es para no creérselo, pero es lo que ocurrió, se ha reprochado siempre a Felipe II que inmediatamente después de la batalla no aprovechara para tomar Argel, para tomar Orán, para desembarcar no sé qué. ¿Le faltó visión o es que ya no daba más de sí el país? Bueno, sí, hubo las dos cosas. Realmente el país estaba muy cansado, ¿no? Porque, ya digo, estar atendiendo constantemente a una guerra en 3 o 4 frentes, porque además estaba el frente del Atlántico con la piratería de holandeses y de ingleses y de franceses, estaba los intentos de atacar el Imperio Español en América, etcétera, y luego al mismo tiempo en Flandes, al mismo tiempo en el Mediterráneo, al mismo tiempo colaborando para parar a los turcos en el centro de Europa. Era una guerra en tantos frentes que lo asombroso es que un país que no era de por sí tan rico como Francia ni tan poblado, por ejemplo, que pudiera durante tanto tiempo hacer frente a todo ello y además ganarles casi siempre en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, después de Lepanto, el problema es que los turcos eran fuertísimos. Se jactaron de que iban a hacer otra flota como la de Lepanto, pero con jarcias de seda, en fin, que podían hacer lo que les daba gana porque tenían dinero y recursos de sobra. El caso es que, en parte porque pocos años después tomaron la Goleta, es decir, que seguían siendo una potencia tremenda, ¿no? Afortunadamente se vieron un poco desviados por la guerra con los persas, vamos a llamarles, ¿no? Y eso permitió llegar a un cierto acuerdo, a una tregua más o menos, ¿no? Y eso favoreció. Aparte de eso, España tenía el grave problema de los moriscos, que estaban constantemente saqueando y apoyados desde fuera por los berberiscos y apoyados por el... O sea, que era un problema terrible, ¿no? Porque España se veía en su propio territorio amenazado constantemente, ¿no? Y en medio de todo este jaleo, Felipe II aún tuvo tiempo para concebir algo tan extraordinario
como el Escorial. A ello vamos a ir, pero antes ya tenemos suficiente material sobre la mesa como para plantear nuestro programa. Esto hay que ponerse en una situación relativa. Para España fue indudablemente un héroe, ganó, España fue la época de máximo esplendor, ¿no?, en todos los terrenos, ¿no?, la época de Felipe II. Tuvo sus partes negativas, evidentemente, pero como balance, ese es el balance. Fue la época de mayor esplendor, de mayor poder para España. Y digo porque evidentemente están las bancarrotas, está en la derrota de la Invencible, que no fue tan grave porque inmediatamente los ingleses quisieron aprovechar y sufrieron otra derrota igual o peor. Con tu paisana María Pita allí en La Coruña persiguiendo al alférez aquel con un... Y el Drake y todos ellos, un fracaso terrible, ¿no? Lo que pasa es que los ingleses han sido más hábiles en la propaganda en general. Y luego, pero claro, para los protestantes era el diablo del mediodía, es lógico, eran sus enemigos. Para los turcos no sabemos, pero seguro que era algo parecido. Y para los franceses, sobre todo para los protestantes, pues era un enemigo absoluto. Pero él, entre otras cosas, consiguió que las guerras que se libraban en Europa no se libraran en España. Porque si España no pelea en Flandes y en Francia y por ahí, tendría que pelear aquí, porque el protestantismo es una fuerza tan tremendamente expansiva y además en alianza con los berberiscos y con todos esos, y con los moriscos en sus intentos de rebelión, que los apoyaron, que vamos, España podía haber saltado por los aires si Felipe II no los detiene fuera de las fronteras. Bueno, esta sería nuestra conclusión de momento. De Felipe II siempre hay que hablar y quizá volvamos a ocuparnos de él en otro programa dentro de unos meses. Héroe o villano. Para nosotros, los españoles, si somos mínimamente fieles a nuestra trayectoria histórica,